Bueno, buenas noches. Como siempre cuento, este es un video con fines académicos. Yo estoy estudiando con ustedes. Recuerden que yo soy estudiante de psicología, no soy psicóloga aún. Así que todo lo que vamos a ver lo pueden rever ustedes mismos con sus bibliografías en distintos momentos. Vamos a trabajar un poquito acerca de técnicas psicodiagnósticas. Tenemos que rendir una materia que se llama técnicas psicodiagnósticas y vamos a trabajar distintas técnicas. La primera técnica que vamos a trabajar es la del test gestáltico visomotor, o llamado test de Bender. El test de Bender es creado por Loretta Bender en 1938 en Estados Unidos. Vamos a decir también que es un test psicométrico proyectivo no verbal. Muchos de ustedes lo conocerán también porque habrán hecho el test de manejo, y en el test de manejo es uno de los tests que se toman para poder acceder a la credencial y poder conducir. Entonces sabemos muy bien que este test se toma para poder percibir, digamos, de alguna manera tenemos que entender que hay que percibir una referencia y hay que copiarla tal cual está. Entonces vamos a decir que mide, como dijimos, la madurez perceptual visomotora en adultos, en el caso del test que se hace para conducir. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Poder observar a grandes rasgos esas distorsiones groseras de la copia de los dibujos para ver qué tipo de habilidades tiene la persona, si tiene memoria, si tiene espacialidad, temporalidad, etc. Eh, También se llamaba test de la figura rígida de Bender, esto fue el inicio, y se popularizó en los años 40 y 50 como una herramienta para diagnosticar disfunciones cerebrales y también detección de trastornos en niños, que era lo que primero empezó a hacer Loretta Bender, trabajarlo en niños para ver si había algún trastorno que se pudiera ver en relación a la madurez, y en los adultos a nivel neurológico, mental o... Bueno, vamos a continuar entonces hablando de cuál es la teoría subyacente del test de Bender. La teoría subyacente del test de Bender es la teoría gestáltica de la percepción. Sí, sí, es la Gestalt. ¿Qué tenía que ver con esto de que el todo es más que la suma de las partes? Como tiene que ver con lo perceptivo de la Gestalt, vamos a ver qué es lo que puede la persona graficar en relación a la totalidad de lo que ve. ¿Cómo se administra? Bueno, a la persona se le dice: aquí te voy a mostrar unas figuras o dibujos para que los copies, copialas tal cual las ves. Se realiza en una hoja 4 con un lápiz H2B. En general se entrega la hoja en forma vertical y no se corrige la postura si la persona la cambia por segunda vez. Si la cambia por primera vez, uno puede tratar de corregirla, si no, no se corrige. Se da una goma que esté a disposición, y se muestran las tarjetas, que son 9 tarjetas. Y esto es importante, son 9, pero la primera se llama A. Y después tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Suele confundir esto porque a veces cuando preguntan cuántas tarjetas son las del test de Bender, la gente dice 8, pero en realidad son 9 tarjetas. Lo que pasa es que la primera tarjeta se llama A, que es la figura A. Bueno, ¿qué interpreta el test? Y acá vamos a las cuestiones un poco más complejas. Interpreta todos los desvíos, como explicaba, groseros, significativos de las figuras que fueron copiadas. Y los factores que vamos a trabajar en relación a la interpretación van a tener que ver con los ítems que voy a mencionar ahora. Uno es la disposición, que tiene que ver, por ejemplo, con la secuencia o la sucesión, si fue metódico, si fue ordenado, si la persona lo hizo en forma irregular, cuál fue la configuración que armó en relación a esa secuencia o esa sucesión. Bueno, en relación, por ejemplo, no voy a nombrar todas, pero la posición del primer dibujo, si estaba en el centro de la hoja, si estaba, digamos, debajo del margen, si estaba en la parte superior izquierda. También se va a poder catalogar la interpretación en función de la posición de los objetos en general, y cuál fue el uso del espacio, si usó mucho espacio, si usó poco espacio. Bueno, lo que tiene que ver con los márgenes ya lo dije, si hay giros en relación a si fueron de 90 grados, de 180, etc. Después vamos a hablar, eso era lo que era relativo a la disposición. También de las alteraciones de tamaño, que es el segundo ítem que se va a interpretar, en función de si fueron aumentos generales de más de 5 figuras, por ejemplo, o disminuciones de más de 5 figuras en función del grafismo. El aumento o la disminución progresiva del tamaño, a veces empiezan siendo muy chiquitos y después se agrandan, o al revés. El aumento o disminución de un dibujo o las partes de un dibujo, porque a veces puede ser que partes de un dibujo en forma vertical o lateral tengan distintas formaciones, y eso también se interpreta. Otro de los ítems a relacionar para interpretar es el de las alteraciones en la forma.
Esto puede tener que ver con algunas tarjetas que tengan, digamos, cruces, y entonces hay dificultad en el cierre, o cruces no, pero por ejemplo las que son como si fueran rombos y tienen dificultades en el cierre, si hay una separación, una brecha, una extensión, o tiene orejas de burro, orejas de perro se llama. En el libro está bien explicada la interpretación, vayan al libro. Y después está, por ejemplo, la dificultad en el cruzamiento, que es la que tiene que ver con las figuras 6 y 7, donde hay figuras que tienen, por ejemplo, una forma de cruz oblicua, en la que se va a ver justamente la posibilidad del sujeto de hacer oblicuariedad, que no es tan fácil, perdón. Y la dificultad también en la curvatura, si tiene problemas o aumentos o disminuciones de las curvas, si están acentuadas, si están aplastadas. Bueno, todo esto va a ser parte de los indicadores que nos van a dar pie para la interpretación del test de Bender. Si hay cambios en la angulación, los cambios en la angulación, como todos los otros indicadores que dije anteriormente, tienen que tener significativas diferenciaciones, no puede ser un poquito. O sea, uno ve realmente que hay un tema para diferenciar o para interpretar y evaluar de ese test cuando la deformación es grosera, es grotesca. Después tenemos justamente el ítem número 4 que se llama deformaciones groseras, que tiene que ver, por ejemplo, con la rotación perceptiva, si lo giró a 10 o a 15 grados, de 50 a 90, de 90 a 180, lo que tiene que ver con la rotación de la tarjeta, la primitivización, por ejemplo, en el caso de que haga una figura demasiado simplificada, o la sobresimplificación justamente, por ejemplo, cambia círculos por puntos o los puntos por óvalos. Eso puede estar denotando, por ejemplo, una especie de rapidez en la ejecución, es decir, la persona es más ansiosa, supónganse. También si reemplaza por una creación propia, hay personas que ahí sí estarían denotando algún trastorno más psíquico complejo en función de que por ahí hace en un dibujo un florero. Bueno, en ese caso está adicionando, cambiando y bueno, eso es un rasgo peculiar que se tiene que tener en cuenta a la hora de ver que vos le dijiste copia exactamente lo que tenés que ver acá en las tarjetas y la persona decide hacer lo que se le canta. En definitiva, eso también va a ser una forma de interpretar. Lo que tiene que ver también con la fragmentación, cuando rompe la gestalt y la separa, o la superposición de las figuras. Por ejemplo, en la figura A, en la 4, en la 5, en la 7 y en la 8 se puede presentar esta superposición porque hay dos figuras. En lo que tiene que ver con la penetración o absorción, cuando una figura está absorbida por la otra. La concretización, que tiene que ver con el sentido verbal que la persona le da a la figura. Por ahí está hablando y dice, no, estos son dos personas que se están juntando y están copulando. Bueno, listo, si son dos rombos que están juntos, bueno, habrá que ver qué tipo de significación e interpretación le damos a eso. La perseveración, que tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación del dibujo, cuando tiene un punto, no sé, tiene 9 puntos y empieza a hacer puntos por toda la hoja, eso también es significativo. Tiene que ver con la parte motora, con la repetición, por la repetición en sí, o por ahí el desplazamiento, la deformación de la gestalt original. Y después hay algo que se llama repaso falla total, que por ejemplo en lugar de borrar tacha, bueno, esta también es una apreciación para interpretar importante. El quinto indicador, que es el dibujo, que acá nos dicen que si en realidad un dibujo nos da duda, no se debe computar. Lo que tiene que ver con el movimiento, si es que lo hizo en función de las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj. También si usó las dos direcciones, si usó primero las agujas del reloj y para la misma figura después fue para el otro lado, esto también se computa. Lo que tiene que ver con el método de trabajo, si fue, digamos, un trabajo hecho con impulsividad, con detallismo, si fue un poco lento. Bueno, todas estas cuestiones van a tener que ver con la significación y la interpretación que vamos a hacer del análisis del test de Bender. Recordemos entonces que todos estos tests que vamos a mencionar, pero digamos específicamente el de Bender no sería significativo, o sea, nos toman esto cuando vamos a sacar el carnet de conducir, pero para poder hacer un psicodiagnóstico solamente el test de Bender no nos estaría sirviendo. Nosotros necesitamos siempre entender, y esto no lo dije, pero es importante, que cualquier test o batería de test tienen una técnica madre anterior a esta, que es la entrevista. Sin la entrevista nosotros no podemos hacer una apreciación y un psicodiagnóstico porque estaríamos perdiendo la subjetividad de la persona.
Este es un test, como dije, psicométrico y también se considera proyectivo porque tiene implicaciones en relación a la interpretación y la evaluación que voy a hacer frente a este test. Y es no verbal, como explicamos, porque lo puede desarrollar cualquier persona, incluso alguien que no tiene capacidad de habla para poder realizarlo. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta acá este fue el test de Bender.